Bueno, vamos a resolver el primer ejercicio. Dice, reducir el sistema de fuerzas aplicadas en A, B y C al punto D. Bueno, este sería el gráfico, ¿verdad? ¿Y qué tenemos acá? Tenemos una fuerza que está actuando en el punto A de 3 kilonewtons. En el punto B actúan dos fuerzas, una de 1 kilonewton y otra de 1,5 kilonewtons. Y en el punto C actúa otra fuerza de 4,72 kilonewtons. Lo que me dice el problema es que quiere que yo reduzca todas estas fuerzas al punto D, ¿verdad? Cuando me dice reducir el sistema de fuerzas a un cierto punto, ¿qué dijimos que nos está pidiendo? Nos está pidiendo que reduzcamos todas estas fuerzas que tenemos a una fuerza y un par en el punto que me pide que produzcan el mismo efecto que producían todas estas cuatro fuerzas. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reducir a una fuerza resultante y a un momento resultante, o par, ¿verdad? Que van a estar aplicadas en el punto D y que van a producir el mismo efecto que producen ahora mismo estas cuatro fuerzas. Entonces, vamos a hacer, vamos a hallar la resultante, para eso vamos a hacer sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas, como esto está en el plano, perdón, en el espacio, es sumatoria de fuerzas en los tres ejes, ¿verdad? Entonces, sumatoria de fuerzas va a ser igual a la resultante, ¿sí? Ahora, a la fuerza en A vamos a llamarle FA, ¿verdad? A la fuerza en B hay dos, FB1, FB2 y a la fuerza en C, FC. Bueno, yo acá tengo el valor, o sea, tengo la magnitud de esta fuerza en A, que es 3 kilonewtons, pero necesito descomponer en los tres ejes, ¿verdad? O sea, necesito proyectar sobre cada eje. Entonces, yo necesito hallar la dirección de, de ese vector que está actuando en A. Y tengo todo para hallar, ¿verdad? Porque, a ver, acá, bueno, voy a tratar de dibujar acá para hacer más clarito. Entonces a este punto de acá le vamos a llamar E y a este le vamos a llamar F. Voy a copiar nomás este acá. Así. Bueno, entonces ahora vamos a determinar estos puntos para poder sacar la dirección. A va a ser igual a, el punto A es igual a en X 0, en Y 1,2 y en Z 0. Ahora el punto D, que es el origen, 0, 0, 0. Después el punto B en X0, en Y es 1,2 más 0,6, o sea 1,8, en Z0, en C, o sea C, el punto C es 0, 2,4, 0. Después el punto E en X es 0,6, en Y es 0 y en Z es 1,2. Bueno, y el punto F en X es menos 0,9, en Y 0 y 1,2.
Ahí está. Bueno, entonces, ahora lo que, lo que voy a hacer es eso que mostré en la clase en la clase de consultas de la vez pasada. Yo voy a plantear la ecuación. Acá voy a poner f de A más f de B, todo esto vectorial, más fc, fb1 más fb2 más fc, todo va a ser igual a una resultante, ¿verdad? Ahora me pide la resultante de esta fuerza aplicada en D. Bueno, todo esto es vectorial, o sea, es una suma vectorial. Entonces, lo que voy a hacer es hacer que f de a sea igual, o sea, el vector f de a es igual al módulo de f a por el versor, ¿sí? Entonces, me va a quedar algo así. F de a, vamos a hacer que sea igual a el módulo, dijimos que es 3, eso sabemos, 3 por su versor. Y el versor vamos a hacer que sea lambda a. Sí. Acá me marca en rojito porque todavía yo no le definía lambda a. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Lambda a va a ser igual a. Lambda a es a de a a e. Entonces va a ser e menos a. E, e menos a sobre el módulo de e menos a. Vamos a ver si sale bien así. Bueno, así dice. Lambda a, que es el versor, va a ser igual a e menos a. Y acá pues el módulo, o sea, raíz de cada uno de estos términos al cuadrado, ¿verdad? Entonces sale así. Y ahí sí ya voy a tener definido este. Y me sale así. FA. Ahora tengo que hallar FB1, que sería este. Y tiene magnitud 1 kilonewton. FB1, 1 por lambda B. O sea, lambda B1. Y lambda B1, o sea, tiene la dirección del eje X, ¿verdad? El subversor. Entonces va a ser 1, 0, 0. 1, 0, 0. Entonces voy a poner nomás ya acá. Uno, 0, 0. FB1. FB2 va a ser más o menos lo mismo. Solamente que es 0, 0, 0 menos 1, 0, 0 menos 1,5. Y
Después por último me queda FC. FC es 4.72 por lambda C. Y lambda C tengo que definir también yo. Lambda C va a ser de C a F, entonces F menos C. F menos C, y acá voy a poner F menos C igual a esto, entonces va a ser 0,9 al cuadrado, 2,4 al cuadrado, y 1,2 al cuadrado. Ahí está. Sale así. Bueno, y ahora sí ya puedo sumar nomás todo. F A más FB1 más FB2 más FC igual a, me sale de esta manera. Esa sería la resultante. ¿Sí? Entonces, hasta acá tengo la mitad. Formato matemático. Esa es una de las respuestas. Ya hallé la resultante, ¿verdad? Y ahora lo que me falta hallar es el momento resultante. O sea, el momento que hacen todas estas fuerzas, ¿verdad? Con respecto al punto D. Entonces lo que tengo que hacer es una sumatoria de momentos con respecto al punto D. Y eso va a ser igual a un momento resultante. Y nosotros sabemos que, entonces, por ejemplo, para esta fuerza FA, el momento que va a producir es el vector de posición que va de D a A, vectorial la fuerza FA, ¿verdad? Entonces, vamos a definir eso. R, voy a poner RA nomás, ¿sí? RA, entonces es un vector de posición que va de D a A, entonces va a ser igual a menos D. Lo mismo voy a hacer para las para los otros vectores de posición, RB. Hago RB porque estas dos fuerzas están aplicadas en B, entonces va a ser B menos D y RC, que en este caso D es 0, o sea, el origen, entonces va a ser igual a B nomás, o en este caso a C. Pero igual nomás hago para, o sea, modo didáctico, de modo didáctico. Bueno, acá lo que yo tengo que hacer ahora es el producto vectorial. Sí. Bueno. El producto vectorial sería así. Ustedes saben lo va a hacer producto vectorial a mano, ¿verdad? Acá con Matcat nomás es medio quilombito. Pero ustedes hacen normal. Como saben lo va a hacer con la matriz. Entonces, producto vectorial del vector de posición y la fuerza, ¿verdad? Entonces hago eso para cada uno. Y ahora lo que voy a hacer es sumar nomás. MR, entonces va a ser igual a... O sea, realmente tenía que haber puesto esto.
Me sale así. 4,5, 0 y 0,6. Bueno, o sea, yo lo que les digo es, ustedes van a hacer normal nomás. RA vectorial, para rememorar nomás ahora, RA vectorial FA, esto es igual a el producto vectorial, ¿verdad? IJK, ¿se acuerdan? IJK, en donde en esta segunda fila le voy a poner al vector de posición RA, que a nosotros nos salió, acá está, RA es A menos D, ¿verdad? RA es A menos D, que sale así, 0, 1,2, 0. Entonces voy a poner 0, 1,2, 0. FA a nosotros nos salió así, 1 menos 2, 2. Entonces voy a poner 1 menos 2, 2. Así era, ¿verdad? 1 menos 2, 2. Sí. Y entonces acá yo hago nomás el producto vectorial como siempre, ¿verdad? Eso ya saben resolver. Otra forma de escribir esto, o sea, de repente, acá FA era un lindo numerito, pero ¿qué pasa cuando no es tan lindo, verdad? Entonces, por propiedad nomás del producto vectorial, si se acuerdan, nosotros podemos escribir así también. RA vectorial módulo, porque este es un vector, ¿verdad? Módulo de FA, módulo de FA por su versor, ¿verdad? Que esto otra vez es igual a RA vectorial el módulo de FA por, y en este caso sería así, AE sobre el módulo de AE. Entonces esto yo lo que les iba a mostrar es que yo puedo dejar afuera del producto vectorial la f de A y el módulo de AE y meterle adentro en este producto vectorial. Le meto a R de A acá, a R de A, y acá adentro a AE, o sea, la dirección del vector, del vector fuerza. Acá. Eso. Pueden fijarse en mi cuaderno, ¿verdad? Y yo resolví de esa manera. Eso para facilitar el cálculo nomás. Bueno, entonces la respuesta sería esta, ¿verdad? O sea, estas dos, la resultante y el momento, porque eso es lo que nos pedía, reducir el sistema de fuerzas aplicadas en A, B y C al punto D, y así de esta manera queda reducido en el punto D con una